mi nombre es Daniela Luján y voy a hablar acerca del funcionalismo. El funcionalismo nace en el siglo XX, más específicamente en el año 1930. Es una teoría sociológica, ¿vale?, que estudia a la sociedad en conjunto con sus instituciones. Estudia, por supuesto, de manera funcional y en un nivel macro. Por ejemplo, su cultura, sus costumbres y a sus instituciones. Observa a cada elemento con su función con respecto al otro. Considera que todos están interrelacionados y que todos en concordancia le dan utilidad y vida a una sociedad y también equilibrio, por supuesto. Podemos mencionar que su principal autor fue Émile Durkheim, el cual empezó sus estudios en el año 1930, parte de la teoría del positivismo y del empirismo también. Podemos mencionar las principales características del funcionalismo serían que la cultura está muy ligada a los cambios que se dan en una sociedad, que el funcionalismo no solamente estudia a una sociedad por su pasado propiamente, sino cómo se encuentre en el momento de hacer sus estudios. Y va a enlazar cada uno de sus elementos para sacar conclusiones de por qué está de cierta manera una sociedad o de por qué se produjo un cambio en la sociedad. En esta teoría se cree que la cultura o los cambios están netamente relacionados, por supuesto, con cada uno de sus elementos, y si hay alguna varianza en uno de los mismos, o sea, de sus elementos, por supuesto va a modificar el otro, y así sucesivamente hasta producirse un cambio general en toda la sociedad, ya que la sociedad es considerada como un sistema, ¿vale?, donde cada uno de sus elementos se fusionan para trabajar entre sí y darle concordancia o vida a una sociedad. Podemos decir que el autor Émile Durkheim centra su atención en el funcionamiento, en las regularidades, en las normas de la sociedad, visualiza en términos generales a la misma y considera esta como la manifestación externa de un objeto en un determinado sistema de relaciones. Es decir, lo que acabamos de decir, cada objeto dentro de la sociedad tiene relación con los demás y eso es lo que da equilibrio a el sistema en general. Al sistema nos referimos a la sociedad. Podemos decir que las principales teorías relacionadas serían el positivismo y el empirismo. Ambas coinciden en que toda realidad, para ser cierta, tiene que venir de un método científico o de una observación o algo que demuestre que ese hecho es cierto porque hubo observación y hubo estudio previo antes de decir que algo es cierto, ¿vale? En cuanto al positivismo, también puede decir que su principal autor fue Augusto Comte, ¿vale?, considerada muy importante la religión y constituye una teoría del saber que no admite otra realidad que no sean los hechos. Es decir, como acabamos de decir, que antes de decir que algo es real, primero se observan los hechos. Y como dijimos al principio, esta teoría no solamente es estudiar a la sociedad como estuvo antes, sino que la estudia como está ahora, para decir o para demostrar cómo se encuentra la sociedad en el momento dado. Y se basa en el positivismo y en el empirismo para sus estudios y su análisis, más que todo en el método científico. Ok, también tenemos la teoría de la comunicación, la teoría funcionalista de la comunicación, que se basa más que todo en los medios de comunicación y en cómo utilizan las instituciones políticas, los medios de comunicación para transmitir un mensaje y para lograr que las personas vayan dirigidas hacia ciertas cosas hacia ciertas puede ser hechos, pueden ser costumbres que consideran que se debería hacer dentro de una sociedad para hacerla mejor, por ejemplo. En cuanto a la relación con la carrera, podemos decir que el funcionalismo tiene relación con en la empresa, ya que el funcionalismo trata de
colocar a todos, colocar y de estudiar a todos los elementos de una sociedad en armonía para que ese sistema funcione. Bueno, lo mismo pasa en la organización. Si cada elemento de la misma funciona correctamente, vamos a tener mejores resultados, mayor productividad y personas más comprometidas con su trabajo. Y por supuesto, el positivismo se basa también en cómo está el hombre en la sociedad o qué forma le da el hombre a la sociedad, por ejemplo, cuáles son las costumbres, cuál es la cultura, y también lo relaciona, por supuesto, con sus instituciones, pero todo en conjunto tiene que ver. Entonces, dentro de la sociedad, entonces dentro de la organización, está de esa manera, mientras el empleado se sienta motivado e integrado con su organización, va a funcionar en armonía con el objetivo organizacional. Y en cuanto a la organización en general, podemos decir que esto es importante que cada institución esté acorde con su entorno. Es decir, es importante que cada empresa preste atención a lo que es su responsabilidad social empresarial para que así ella pueda intervenir en lo que sería la armonía de toda una sociedad, por ejemplo, haciendo trabajos sociales, ayudando con instituciones, y no solamente lo que serían sus normas, sino trabajando en pro de su comunidad más que todo. Eso haría una mejor sociedad, por supuesto, en la que la organización como tal está influyendo en la misma. Bueno, muchas gracias.